Hola gente, bienvenidos al segundo video del capítulo 3. En este video vamos a introducir las propiedades estadísticas del estimado de dimensión en regresión múltiple. Estas propiedades ya las vimos en el capítulo 2 para el modelo de regresión simple, por lo cual no vamos a ahondar demasiado en repetir lo mismo, sino más bien hacer hincapié en las diferencias, ¿sí? Antes de seguir, es bueno ir a la diapositiva anterior que quedó colgada del video anterior, que hace unas aclaraciones sobre el R cuadrado que calculamos, el coeficiente de determinación, ¿no? Que me da la bondad del ajuste del modelo. Es el porcentaje que la parte explicada del modelo ajusta o explica a la variable dependiente. Acá le dice que el R cuadrado nunca disminuirá cuando se agregan variables al modelo. Por más que las variables no sean relevantes en el modelo, siempre van a tener una correlación con la variable y dependiente, por lo cual el R cuadrado siempre va a tener que aumentar, aunque sea muy poquito, o por lo menos no disminuirá. Esto es una desventaja que tiene el R cuadrado. Por lo tanto, acá abajo les dice que, entonces, como este R cuadrado en general aumenta con la cantidad de variables que incluimos, entonces no es una buena medida para comparar modelos alternativos, en el sentido de que un modelo más grande, que es igual a otro, pero que adiciona una variable o dos variables más, va a ser siempre mejor, entre comillas, en términos de R cuadrado, o sea, va a ajustar más, ¿sí? O sea que no hay que confundirse y usar sin pensar esta medida para seleccionar modelos. Ya vamos a ver más adelante qué otras herramientas tenemos para seleccionar modelos y para incluso una versión del R cuadrado ajustado que tiene en cuenta esta inclusión de extra de variables, sobre todo cuando estas son irrelevantes, ¿sí? En este caso se va a tender a bajar o puede disminuir cuando se adicionen variables irrelevantes en esa versión del R cuadrado ajustado. Bueno, volviendo a los supuestos de Gauss-Markov para insesgamiento, vamos a ver primero de vuelta la propiedad de insesgamiento. Bueno, partimos de que el modelo teórico tiene esta forma, ¿sí? Esto es similar a la regresión simple, lo que quiere decir es que suponemos que el modelo en la población, el modelo que genera los datos, el proceso generador de datos, se puede aproximar bastante bien de esta forma, con este modelo, ¿sí? Es decir que este modelo sería la mejor especificación que tenemos para ese modelo. Por supuesto, esta especificación pues en la práctica sigue muchos pasos. Luego veremos cómo son los pasos para modelar y elegir variables. Pero una vez que tengo un modelo, el mejor modelo que encontré, ¿sí? Debería ser cumplir, digamos, este supuesto. Estaría cumpliendo este supuesto en el sentido que es el mejor para representar esa conducta esperada de y, ¿sí? En función de las x. Luego disponemos de una muestra aleatoria, ¿sí? De tamaño n. La diferencia es que acá tengo muchas x, ¿sí? Donde el subíndice i me dice la observación iésima de la muestra, con i yendo de 1 a n, que es el tamaño muestral n. Entonces el modelo anterior se puede representar con el subíndice i, igual que vimos en el capítulo 2. El supuesto 3 me dice que la esperanza condicional del error, ¿sí? Respecto de las variables x, de todas las variables x, es decir, cuando condiciono la esperanza de u del error a todas las x, eso es constante, ¿sí? Que sea cero no es tan relevante. Lo importante es que sea constante, es decir, que esta esperanza de u no sea una función de las x o de alguna de las x o un subconjunto, ¿sí? Esto ya se viola si la esperanza de u cambia con una de estas x. Bien, este es el supuesto de exogeneidad, ¿sí? Implica que todas estas variables x son exógenas, ¿sí? Al modelo. Y fíjense que si yo siempre que especifique bien el supuesto 1, acá el modelo en el supuesto 1, que incluya todas las variables x relevantes, esto se va a tender a cumplir. O sea, la idea de especificar bien esto de acá arriba es que esto se cumpla, ¿sí? Y especificar bien esto no solamente significa incluir todas las variables relevantes. Con variables relevantes me refiero a que afecten a i, o sea que su beta
sea distinto de 0, ¿sí? Y además, eso sobre todo es relevante, ¿sí? Que su beta sea 0. Y obviamente influye que esa x que incluyo se relacione con las otras x, porque eso va a generar un sesgo si eso ocurre y yo no la incluyo, como vamos a ver ahora en este capítulo. Y otra cosa que influye también es que esto tiene que estar bien especificado en cuanto a forma funcional. O sea, si esta variable x1, o una variable, por ejemplo, educación, tiene un efecto cuadrático, como vimos, un efecto cuadrático o cúbico como un polinomio, hay que incluirlo. ¿Sí? Acá tiene que estar el mejor modelo, que mejor ajuste. Porque si no, cualquier término que esté mal especificado, ya sea omisión de una variable o mala forma funcional, por ejemplo, un término cuadrático en x1 que yo no lo ponga, va a ir al error, ¿sí? Y si va al error, acá va a haber un término cuadrático que depende de 1, o va a haber una variable omitida, xk, si yo no la incluyo en el error. Por lo tanto, acá en el supuesto 3, ese error va a tener metido un x1 al cuadrado o un xk, ¿sí? Con su efecto. Por lo tanto, esto no se va a cumplir, porque el error va a depender de ese x1 al cuadrado o de xk que yo omití acá arriba, por lo tanto lo dejé en error. ¿Se entiende? Así que ahí se estaría violando este supuesto. O sea, están muy relacionados el supuesto 1 y el 3. Bien, y el 4 finalmente me dice que ninguna de las x obviamente es constante, pero sobre todo lo nuevo que agrega es que no hay ninguna relación lineal exacta entre ellas. Eso es también bastante obvio que se tiene que dar, ¿no? Relación exacta quiere decir que son la misma variable, o sea, x1 y x2 no pueden tener correlación 1, ¿sí? Correlación igual a 1, o menos 1, ¿no? Puede ser negativa, porque estamos hablando de la misma variable, en un caso puede ser sus salarios medidos en pesos y salarios medidos en dólares. Esas dos variables van a tener correlación 1, ¿sí? Porque son la misma variable, pero cambió la unidad de medida. Bueno, esos casos hay que omitir, que es obvio, digamos que no tiene sentido incluirlos. De hecho, no hay problema, porque si eso ocurre, el stata directamente elimina una de las variables. Se da cuenta que hay multicolinealidad exacta, lo que el supuesto 4 dice, relación lineal exacta, se llama multicolinealidad exacta, y dropea el stata una de esas variables redundantes. Bueno, para ver el ensesgamiento de MCO tenemos que partir de la formulita del estimador de MCO, ¿sí? Por ejemplo, con K igual a 2, que sería con x1 y x2 con dos regresores, y partiendo de la fórmula que vimos anteriormente de la interpretación parcializada en el video anterior, donde beta 1 era igual a una formulita de regresión simple con los residuos. ¿Se acuerdan los residuos de la regresión de x1 contra x2 para parcializar el efecto de x2, ¿sí? Sobre x1? Entonces, el residuo de x1, lo que queda que no depende de x2, con respecto a y. Pero acá reemplazamos y por el modelo que yo tengo, ¿sí? El modelo que está acá arriba, que depende de dos variables. Y opero, como antes, pero bueno, acá les aclara que este residuo R es de la regresión de x1 contra x2, ¿sí? Lo que acabamos de decir. Bueno, y operando el numerador de esta expresión de beta 1 estimado, ¿sí? ¿Qué es esto? El numerador me queda de esta manera, distribuyendo ese residuo dentro del paréntesis y eliminando a través de la propiedad algebraica número 1, yo puedo eliminar el primer sumando, que sería el residuo R multiplicado por beta 0, porque me queda la suma de los residuos, y la suma de los residuos es 0, propiedad algebraica 1 de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces me queda esto que tengo acá abajo, beta 1 por la suma de los residuos de x1 al cuadrado, más beta 2 por suma de los residuos de x1 por x2 al cuadrado,
producto de los residuos por x2 y al final el producto de los residuos con el error, ¿sí? En la siguiente diapositiva le dice, dado que antes, ven que acá arriba les queda el residuo al cuadrado. Bueno, este beta 1 por sumatoria de residuo al cuadrado. Bueno, eso viene a multiplicar, si ven arriba, la sumatoria de los residuos, ¿sí? Acá al distribuir en el paréntesis multiplican por beta 1 por x1. Entonces en realidad les queda los residuos de x1 por x1. Y eso es igual, les pone acá abajo, a los residuos al cuadrado. Bueno, eso le puede parecer poco intuitivo, pero se puede demostrar matemáticamente que es exactamente igual que hacer sumatoria de los residuos de x1 por x1 es lo mismo que poner sumatoria de los residuos de x1 al cuadrado. De hecho, lo pueden hacer con un ejemplito que yo lo hice acá en el R. Fíjense que acá a la derecha tienen x igual a una normal estándar, ¿sí? Simulé 100 valores. Con ese valor de x creo una variable y con ordenada 10 y beta y pendiente 2, ¿sí? Por x más otro error normal estándar. Luego hago los residuos de esa regresión de y contra x, o sea, guardo los residuos. Fíjense que si yo hago la covarianza de esos residuos y la variable dependiente, me da 1,016. Y si hago la varianza de los residuos, me da 1,016, o sea, la varianza de los residuos es igual a la covarianza de los residuos y la variable dependiente, ¿sí? Es exactamente más un ejemplo, digamos, de lo que estamos usando acá, ¿sí? La varianza, o sea, la sumatoria de este dividido n sería la varianza de los residuos, ¿sí? Es igual al numerador o la covarianza de los residuos con x. Los residuos de x1 o sea, los residuos con la variable dependiente, que sería en este caso. Bueno, eso piensen un poquito y hagan otro ejemplito para probarlo si quieren. Bueno, entonces quedamos acá. Entonces, propiedad algebraica 2 de que los residuos de una regresión, estos son los residuos de la regresión de x1 contra x2, los residuos contra el regresando, perdón, contra el regresor de x2 es 0, propiedad algebraica 2, residuos y variable explicativa sería igual a 0. Entonces se elimina este segundo término que está acá. Y despejando para beta 1 estimado, ¿sí? Esto se elimina, así que me queda el beta 1 estimado, me queda igual al beta 1 por el r cuadrado más el residuo por u, ¿sí? Digamos, dividiendo por la suma de residuo al cuadrado, lo elimino del que multiplicaba beta 1 y me queda esto. Y fíjense que acá esta expresión me queda que el estimador de MCO de beta 1 por regresión múltiple es igual al beta 1 verdadero más un término que depende de la correlación entre el error y los residuos de x1 parcializando x2, ¿sí? Quitando x2. De esta correlación. Y bueno, sobre la variabilidad del residuo de x1, ¿sí? O sea que este término necesito que desaparezca para que esto sea insegado. Por supuesto, el insegamiento es una propiedad de muestras repetidas, por lo tanto tengo que tomar esperanza a ambos lados de esta ecuación, como hacíamos antes, ¿sí? Tomando esperanza que es condicionada a las x. Así que introduciendo el término esperanza, como está condicionando a las x, todo lo que depende de x, por ejemplo, el residuo este, queda constante. Así que me queda solamente esperanza de u, ¿sí? Condicional a x acá, que ya sé por el supuesto 3 que es 0. Así que todo este término desaparece. Sí, me queda que el estimador de MCO es insesgado. Acá está interesante ver que este término que desaparece tomando la esperanza, desaparece porque tengo muestras repetidas. Y en muestras repetidas, al repetir muchas muestras, infinitas muestras, digamos, y luego promediar, o tomar la esperanza, me queda el insesgamiento, me queda el verdadero parámetro. Pero cuando tengo una muestra, ¿sí? Estoy acá, en el mundo acá, en la fórmula de acá arriba, sin la esperanza, ¿sí? En esta formulita.
Y en esa formulita, fíjense que ese término entonces, que sumamos al beta 1, sería el error de estimación. El error de estimación que tengo en mi muestra. ¿Sí? Fíjense que depende de cuánto se relaciona x1 o la parte de x1 que no depende de x2 con el error u. O sea, en la magnitud que se viole esto, que en la población, esto es 0, ¿sí? Este es x1 y u en la población no se correlacionan, pero en una muestra particular sí se van a correlacionar. O sea, o van a estar, puede estar muy cerca de 0, pero muy difícil que sea 0 esto. Entonces, esto es lo que dice también las propiedades algebraicas, la fuente del error con una sola muestra. El error muestral, que es natural en estadística, ¿no? Mientras más cerca esto de 0, menor va a ser el error muestral. No es sesgo, ¿eh? No es sesgo, porque esto en promedio se hace 0, por lo tanto es insesgado. Está bueno que piensen esas cosas, que separen lo que es sesgo de error muestral. El error muestral siempre existe cuando usa una muestra, cualquier estimador con una muestra. En cambio, el sesgo es distinto, es cuando en promedio ese error muestral no desaparece, ¿sí? Insesgado quiere decir que el error muestral en promedio desaparece, se hace 0. O sea, en muestras repetidas. O sea que el error no viene derivado de tu estimador, sino que es solamente por el uso de la muestra, ¿sí? Bueno, veamos un poco la parte de errores de especificación, ¿sí? Error de especificación significa que yo en un modelo lo especifique mal, digamos, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que incluyas variables irrelevantes o, lo que es peor, no incluya variables relevantes, ¿sí? ¿Por qué es peor eso? Como dice acá, les dice que sobreespecificar, es decir, incluir variables irrelevantes en el modelo, no afecta la estimación de MCO del parámetro, en el sentido de que continúa siendo insesgado, ¿sí? O sea, no afecta el insesgamiento, el incluir variables, ¿sí? Aunque sean irrelevantes. En cambio, la subespecificación del modelo, es decir, excluir variables relevantes, sí afecta el estimador de MCO, ¿sí? No necesariamente, o sea, hay que ver cómo definimos relevante. Relevante es que tengan un efecto sobre I. Eso solo es condición, no es condición suficiente para sesgo, ¿sí? Como vamos a ver ahora más adelante. Se necesitan dos condiciones: que la variable excluida sea relevante y además se correlacione con las otras variables del modelo. Bueno, pero eso vamos a ver ahora. Pero en general va a tener algún sesgo, lo más probable, es lo que le quiere decir acá. O sea que esta subespecificación es lo que es más grave de los errores de especificación, ¿sí? Bueno, veamos, ahondemos, digamos, el sesgo, lo que es el sesgo por omitir variables. Bueno, acá suponemos que tenemos el modelo verdadero que tiene dos variables, x1 y x2, pero estimamos este modelo subespecificado, ¿sí? Sin la variable x2. Y a ese estimador le llamamos beta 1 virgulilla. ¿Por qué le llamamos así? Porque aplicamos la formulita de regresión simple. Vean que esta fórmula es tal cual la de regresión simple. X, covarianza de x por y sobre varianza de x. En cambio, la múltiple tiene que ser, en vez de x acá, tiene que ser el residuo de la regresión de x1 contra x2, ¿sí? R tendría que estar acá y abajo r cuadrado. El residuo sub 1 al cuadrado, ¿sí? Bien, o sea que esto estamos aplicando la formulita simple cuando tenemos el verdadero modelo que es múltiple. Bueno, ¿cómo hacemos para evaluar el sesgo acá? Como hicimos antes, en la formulita del estimador reemplazamos el valor de i por su verdadero valor expresado en el modelo, ¿no? O sea, beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más u. ¿Qué es lo que tenemos? Ese numerador, ¿sí? Con la variable i reemplazada tenemos en la siguiente diapositiva, ¿sí? Acá abajo. Acá les dice, no, recordar que el verdadero modelo es este, por lo que el numerador reemplazando queda esto. Entonces acá reemplazamos y por su expresión en el modelo, ¿sí? Dependiendo de dos variables. Y ahí operamos como antes, distribuimos el producto y me queda lo que está acá abajo, ¿sí? Beta 1 por sumatoria
de x al cuadrado, la suma de esto es suma total de cuadrados de x. Acá me queda beta 2 por lo que sería, parecía el numerador de la covarianza entre x1 y x2. Y acá al final me queda el numerador de la covarianza de x1 con u, ¿sí? Bueno, tenemos que ver qué de esto desaparece. Acuérdense que el sesgo es, de vuelta, el insesgamiento y el sesgo son conceptos de muestras repetidas, que tiene que ver con tomar esperanza del estimador, de un estimador, ¿sí? Entonces, reacomodando todo, me queda, si reacomodando ya, tomando este numerador y reemplazándola en el cociente y despejando, beta 1, para que me quede solo, me queda que el beta 1 estimado, acá falta un 1, ¿sí? Beta 1 estimado con regresión simple, el beta 1 virgulilla, es igual al beta 1 verdadero más estos dos términos que tengo acá. Ven que un término, el último, es el mismo que teníamos para cuando demostramos sesgo, ¿sí? Que al aplicar la esperanza a ambos lados, ¿sí? La esperanza de este error u, acá al final, desaparecía, se hacía 0, por el supuesto 3, y era el estimador insesgado. O sea que eso se sigue cumpliendo. El problema es este término que está en el medio, que fíjense que está premultiplicado por beta 2, ¿sí? Y acá es como un cociente de sumatorias, que es el numerador sería como sería como la covarianza o el numerador de la covarianza de x1 y x2, y abajo la varianza de x1. ¿Sí? O sea que abajo tienen, cuando le aplico la esperanza, como queda, desaparece el último término, como recién dijimos, y me queda solamente estos dos términos. Y acá tenemos, ¿sí? Fíjense que este último término es tal cual una fórmula de regresión simple. La regresión simple de x1 contra, perdón, de x2 contra x1, ¿sí? ¿Ven? O sea que me está diciendo que el sesgo, al estimar el beta 1 por MSO de regresión simple, cuando el verdadero modelo es regresión múltiple, el sesgo está dado por, al excluir x2, si el sesgo de beta 1 está dado por el efecto de beta 2 sobre i, perdón, el efecto de x2 sobre i, que es beta 2, multiplicado cómo se correlaciona x2, la variable que omití, con x1. ¿Está? Y eso es lo que le dice la diapositiva que sigue. Fíjense que todo ese término se puede simplificar así. x2, virgulilla, por, es igual a delta 0. Perdón, esta acá es la regresión de x2 contra x1, ¿sí? Regresión simple. Y este delta 1 que está acá, este delta 1 virgulilla, es exactamente la fórmula que tenemos en la diapositiva anterior que nos sesga la estimación de beta 1, ¿sí? Covarianza de x1 con x2 sobre varianza de x1. Entonces, esto es lo que le decía, esto es el coeficiente de regresión simple de la regresión de x2 contra x1, ni más ni menos. Entonces, el sesgo puede estar expresado de esta manera. La esperanza de beta 1 virgulilla nos queda igual al beta 1 que quiero estimar, ¿sí? Pero un término que sesga el resultado, que depende del efecto de x2, beta 2, ¿sí? Donde x2 es la variable que omití de la estimación, la variable omitida, y delta 1, que es el coeficiente de regresión simple de x2 contra x1. Entonces, ¿qué es lo que me explica el sesgo de beta 1 cuando omito x2? Me lo explica tanto el efecto x2 como cuánto se correlaciona x2 con x1. ¿Cuál es la lógica intuitiva de esto? ¿Por qué estimo este beta virgulilla con estos dos efectos? El beta 1 sería el efecto que tiene x1 sobre i. O sea, varía x1 y la variable i aumenta en beta 1. Pero ¿qué pasa? Al variar x1, también varía x2. ¿Sí? ¿Ven? Lo cual está expresado en esta regresión de x2 que depende de x1. Varía x1 y también varía x2. O sea que al efecto directo de x1 le tengo que sumar el efecto indirecto de x1. Varía x1, entonces varía x2 a través de delta 1, y al variar delta 1, ¿sí? Al variar x2, ¿sí? A través de delta 1, varía y a través de beta 2.
¿Se entiende? O sea, como dos canales, el directo de x1 y el indirecto de x1 a través de x2. ¿Sí? Varía x1, varía x2 y al variar x2 afecta con el término beta 2 ahí. O sea que beta 1 virgulilla incluye estos dos efectos. Entonces yo no estoy estimando correctamente el efecto de x1. Podría ser que esto me sesgue totalmente la interpretación, incluso cualitativa, a nivel cualitativo, no solo cuantitativo, de x1. ¿Sí? Acá ya no sé qué puede estar pasando cuando no incluyo x2 en el modelo. Bueno, acá tienen el cuadrito resumen. Ven que el sesgo positivo o negativo va a depender tanto de cómo se correlacionen x1 y x2. Este es el numerador, ¿sí? El numerador que tienen acá, ¿sí? Este numerador es la correlación y el beta 2 está acá. ¿Tá? O sea que el delta depende de esa correlación y el beta 2 está ahí. Entonces, beta 2 tienen en la primera columna y la correlación entre las variables tienen arriba. Entonces, ¿cómo se combinan esos signos? ¿Sí? Va a ser positivo o negativo. Es una correlación positiva con un beta positivo, positivo, y negativo, positivo. Simplemente porque es un producto, ¿no? Positivo y positivo es positivo, negativo y negativo es positivo. Cuando tienen signos opuestos es negativo, ¿sí? Es simplemente eso. Bien, sesgo positivo quiere decir que van a obtener un valor más grande del que deberían, ¿sí? O que del verdadero. Y sesgo negativo quiere decir que van a estimar un valor más bajo que el que deberían estimar con el modelo correcto o con el modelo bien especificado. Bueno, este es un resumen, léanlo nomás ustedes porque es básicamente lo que dijimos acá abajo. Lo que por ahí vale la pena es repasar esto. Hay dos casos en que el sesgo es cero. ¿Sí? Esto está expresado en la diapositiva 9. La diapositiva 9 dijimos cuando el estimador el modelo simple, el estimador con el modelo simple va a ser igual al estimador del modelo múltiple. Y dijimos, bueno, eso sucede cuando la variable adicional en el múltiple x2 tiene efecto cero, es decir, beta 2 es cero, ¿sí? O cuando también x1 y x2 no se correlacionan. Esto es exactamente lo que dijimos en la diapositiva 9 y que lo tenemos en el cuadrito, ¿sí? Cuando la correlación esta que está acá arriba es cero, listo, el sesgo es cero. O cuando beta 2 es cero, listo, el sesgo es cero, no existe. ¿Sí? No. Y entonces no va a haber sesgo por omitir la variable. Bueno, para terminar, veamos el caso con más regresores. Acá básicamente les dice, bueno, ¿qué pasa si en este modelo que estuvimos analizando acá, ¿se acuerdan? Tiene dos regresores, x1 y x2. Bueno, ¿qué pasa si hay x3? ¿Sí? ¿Qué pasa si hay otro regresor? Bueno, fíjense que lo único que hay que cambiar acá, se puede hacer el análisis de sesgo. Lo que habría que cambiar en esta formulita, ¿sí? Esto se sigue cumpliendo, que la regresión está simple, el beta 1 virgulilla, va a ser igual a esto, pero nada más que habría que cambiar x menos su media por R1, o sea, el residuo de x1 de la regresión de x1 contra x3, ¿sí? O sea, para ver el sesgo de beta 1 al omitir x2 cuando hay un x3, habría que hacer esta formulita parcializando x1 con x3, ¿sí? Y se podría hacer, pero bueno, ven que es más engorroso, o sea que acá aparecería en vez de x menos un media, se aparecía el residuo R1, ¿sí? De esa regresión de x1 contra x3, y así aparecería acá hasta el final tendríamos, en vez de x1, tendríamos el residuo R1. O sea, se puede igual evaluar, pero todo es más complicado porque hay otras regresiones auxiliares de por medio. Entonces, acá lo que les dice al final, imagínense cuando tienen un montón de variables x, ¿no? Lo que les dice con más regresores es que es difícil derivar un sesgo cuando hay muchos regresores. Dice, solo podemos derivar el signo del sesgo del estimador de beta 1 si además todas las otras x que incluimos no se correlacionan con x1 ni con x2. O sea, si hay una x3, ¿sí? Este cuadrito vale si hay una x3, pero esa x3 no se relacionan ni con x1 ni con x2, ¿sí? Entonces es la única manera, ¿sí?
Y en la práctica, pero eso nunca se da, eso es una suposición teórica. En la práctica nunca se hace, pero en la práctica se suele seguir igualmente estos supuestos para evaluar el probable signo, ¿sí?, de la estimación de interés, como una guía útil, digamos. Bueno, eso es lo que le dice, pero en términos empíricos. Bueno, para terminar, vamos a ver rápidamente el, el script del R, en la parte de sesgos. Antes acuérdense de correr, entonces retomamos desde el principio el script del capítulo 3 porque necesito simular de vuelta lo que habíamos simulado el video pasado, educación, experiencia, ¿sí? Voy a correrlo con el setSit 4433, acuérdense de ejecutarlo. Y luego hacía el error U y el ingreso, ¿sí? Eso eran el modelo. Y lo que había hecho anteriormente era ver cómo sería el modelo mal especificado, que le falte experiencia, y el otro modelo mal especificado que le falte educ, ¿sí? Y luego tenía, bueno, y ahí veíamos que nos daban estimadores de educ de 0,347 cuando en realidad es 1 el estimador, el verdadero efecto de educación, y el verdadero efecto de experiencia, que es 0,5, lo estimaba como 0,35. ¿Sí? Y que el modelo correcto, el modelo OK, sí me daba un estimador cercano a 1 y cercano a 0,5 de educación y experiencia, respectivamente. Bueno, acá acuérdense que con el comando summary de una regresión que le guardé en este modelo OK, obtienen muchos más estadísticos, ¿sí? Como en el stata. Tenemos el intercepto, sería el coeficiente, la constante, el beta 0, y los coeficientes de educ y experiencia, ¿sí?, con sus respectivos errores estándar, que todavía no lo vimos para regresión múltiple, pero sí lo vimos para regresión simple, ¿sí? Bueno, y el R cuadrado, acá está, 0,715, como ven es bastante alto. Acá está el R cuadrado ajustado, el que les mencioné, que todavía no vimos, ¿sí? Pero fíjense que es menor al R cuadrado normal, un poquito menor porque en este caso es un modelo con dos variables. Bien, eso es con la función summary. En la clase pasada vimos la interpretación parcializada, así que esto no lo vamos a ver. Lo que tenemos que ver ahora es los sesgos. O sea, acá vimos que claramente, como dijimos en la clase pasada, con este tamaño muestral debería estimar muy bien, y de hecho lo estimo muy bien con regresión múltiple. Pero cuando hago el modelo subespecificado, ¿sí?, como dice acá, estimo muy mal, ¿sí? De educación estimo 0,35 cuando es 1. Bueno, eso es entonces un sesgo que yo sé que existe porque sé que debería obtener, o sea, sé que es producto, este error de estimación es producto de un sesgo, no es solamente un error muestral, ¿sí? Entonces, acá en sesgos por omisión de variables, yo hago un ejercicio para mostrar cómo se puede derivar este sesgo. Aunque tenga una sola muestra, el sesgo, acuérdense, es un concepto de muestras repetidas. Vamos a hacerlo acá abajo a eso. Por ahora, con esta sola muestra podemos ver, entre comillas, el error de estimación. En realidad, que dentro de ese error de estimación está metido el sesgo, que es la parte más importante acá. Entonces, para el modelo mal especificado, sí que teníamos el modelo mal especificado 1, que ya lo hicimos antes, ¿sí? Tengo 0,3478 de efecto de Duc. Y el modelo OK lo tenía que era 1,0018. Si yo resto las dos medidas, tengo lo que sería como un error de estimación más el sesgo, que yo le llamo sesgo muestral observado, ¿sí? No es el sesgo propiamente dicho, pero le llamo así para ver el error, que es grande producido por el sesgo. Acá me queda que la diferencia es menos 0,65. Fíjense que yo puedo hacer lo mismo. Esto es simplemente, lo anterior hice
restando las estimaciones con el modelo bien especificado y el modelo mal especificado. Ese mismo valor de menos 0,654 lo puedo obtener haciendo, bueno, para derivarlo con la formulita, ¿sí? Necesito aplicar la fórmula que vimos hoy, ¿sí? En este caso lo voy a hacer con las estimaciones que obtuve. Fíjense que la formulita del sesgo era el beta 1, bueno, la que tenemos acá abajo mejor, es esperanza de beta 1 virgulilla es igual a beta 1, estimado en este caso, más el beta 2, que es el efecto de la variable omitida por la regresión simple entre las variables omitida y la que incluí, ¿sí? Entonces, fíjense que eso lo puedo hacer primero. Como dice acá, necesitamos la pendiente de la regresión de experiencia sobre EDUC, ¿sí? Esto es justamente la regresión de la variable omitida contra la variable que dejé incluida, que era educación. Entonces, esta regresión me da justamente el valor del delta, menos 1,319, que es este delta 1, ¿sí? De la regresión. Este sería expert, x2, y x1 sería educ, la que dejé incluida en el modelo. Entonces el sesgo sería el beta 1 estimado, ¿sí? El beta 1 estimado correctamente, o sea, en el modelo bien especificado, que era este 0,4957, que el teórico es 0,5, esto lo puedo hacer también en forma teórica o estimada. Entonces este sería el efecto de experiencia, ¿sí? O sea, el beta 2, estimado en el modelo correctamente especificado, por este menos 1,319, que es el delta. Fíjense que eso me da exactamente ese menos 0,653, ¿sí? Que es el mismo que obtuve acá arriba, pero redondeado. O sea, arriba estaba redondeado, ¿sí? Bueno, lo mismo puedo hacer con el sesgo teórico. Si el sesgo teórico es la versión que hice acá arriba con los valores estimados, con el modelo bien especificado, ¿sí? Más el delta 1, pero usando los valores teóricos, es decir, el 0,5, que es el verdadero beta 1, el efecto perdón, el verdadero beta 2, el efecto de experiencia, multiplicado el efecto que tiene la educación sobre la experiencia, que eso se lo tengo en el modelo. Fíjense acá arriba de todo, en el modelo que yo creé, la relación entre expert es 30 menos 1,2 por educo. O sea, menos 1,2 es justamente el valor que necesito para el sesgo teórico, usando los valores teóricos. Y el sesgo teórico es muy parecido a lo que estimé, ¿sí? 0,6, cuando el que estimé es 0,654. ¿Sí? Bien. Bueno, y para terminar, vamos a mostrar cómo aproximar el verdadero sesgo, ¿sí? Lo que vimos hasta ahora era un sesgo basado en una sola muestra. En realidad es sesgo más error muestral, pero como el error muestral es muy chiquito, la mayor parte se explica por el sesgo, pero no es la forma, digamos, ortodoxa o la forma correcta de definir sesgo, ya que el sesgo es un concepto de muestras repetidas. Por lo tanto, lo que sigue en el código es el mismo sesgo, o van a ver que es muy parecido, pero con muestras repetidas, como aproximación, que en realidad es el verdadero, ¿sí? Bueno, el verdadero también lo sacaron acá, el sesgo teórico, ¿tá? Que en este caso lo pudieron sacar. Hay otros casos que es más difícil sacarlo. Acá tienen toda la información para sacarlo, ¿sí? Pero no siempre es así. Para sacarlo siempre correctamente al sesgo, aproximar ese sesgo teórico, se puede hacer con un bucle, es decir, en un bucle que literalmente tomen muchas muestras repetidas,
del proceso generador de datos de educación, experiencia e ingreso, y con esas muestras de un determinado tamaño, que no importa el tamaño que sea, porque el sesgo es independiente del tamaño muestral, puede ser tamaño 10, tamaño 1000, lo que quieran, pero toman muestras del mismo tamaño, 1000 muestras o 2000, 5000, las que quieran. Con esas muestras estiman el beta 1 en este caso, por ejemplo, y con el modelo correctamente especificado y luego con el modelo incorrectamente especificado, o sea, el subespecificado en este caso, y comparan las estimaciones para, por diferencia, obtener el sesgo. Entonces, el primer paso es crear los objetos vacíos que van a contener el modelo mal especificado, el efecto de Duke, o sea, el beta 1, en el modelo mal especificado y en el modelo bien especificado. Luego, fijan el tamaño muestral en 500, en mi caso, y ejecutan el bucle. Bien, el bucle es sencillamente dentro del bucle, que va a tener 1500 iteraciones, es simplemente el modelo, escribir el modelo que genera los datos, ¿sí?, con cada una de las muestras que yo genere. O sea, básicamente acá estoy generando el modelo, la muestra, ¿sí?, de tamaño 500, ¿sí? Hasta acá está el ingreso. Luego estimo el modelo correctamente especificado, modelo OK, y luego el modelo mal especificado, o sea que le falta experiencia. Y guardo en cada uno de los vectores vacíos que creé anteriormente. Entonces, si ejecuto el bucle, va a tardar un poquito. Y a continuación podemos ver las medias de los betas mal especificados con su respectivo histograma. Vemos que la media es 0,4, ¿sí?, cuando el verdadero valor es 1. O sea que ahí vemos un sesgo de 0,6. Ven que la diferencia es 0,6, que era el sesgo teórico. Vemos que el histograma, también vemos que está centrado en 0,4, ¿sí?, alrededor de 0,4. Si hacemos las medias para las betas bien especificadas, vemos que es, al contrario, muy cercano al verdadero beta 1, o sea que está bien estimada y su histograma está centrado en 1, que es lo que esperamos cuando es insesgado, ¿sí? Y el sesgo finalmente es simplemente la diferencia entre las medias. Las medias de los betas del modelo mal especificado menos la media de las betas del modelo bien especificado, ¿sí? Corremos y vemos exactamente que el sesgo es menos 0,6, 0,1, ¿sí? Esta es una aproximación, el verdadero es 0,6, el teórico. O sea que con esto mostramos realmente cómo aproximar el sesgo teórico si no tuviésemos la posibilidad de calcularlo en forma explícita, en forma perfecta, ¿no?, como acá, ¿sí?, que lo hicimos y nos daba 0,6. Acá podemos porque tenemos esta información sobre todo, esta regresión. Pero fíjense, traten de hacer como de tarea, traten de hacer el sesgo cuando omiten educación, ¿sí?, cuando solamente dejan experiencia, expert, en el modelo. Repliquen esto, van a ver que el sesgo teórico ya no existe, no se puede hacer, porque no tienen forma de conocer este valor. Sería la regresión al revés, en vez de experiencia contra educación, sería de educación contra experiencia para obtener esto. O sea que lo único que pueden hacer es esta versión que está acá arriba, ¿sí?, estimar esa relación de educación contra experiencia. Y si no, pueden usar el bucle, pero ahora omitiendo, en vez de omitir experiencia, dejan experiencia y omiten educación, ¿sí? Entonces acá el modelo mal especificado va a tener experiencia acá en vez de educación. Hagan esa pruebita y vean cuánto les da el sesgo teórico por aproximación y el sesgo si se quiere, observado. Así que también se puede hacer, a ver si les sale. Bueno, nos vemos en el próximo video.